Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivos y estaré bajo la conducción de este programa con el tema de hoy, el desapego de los padres hacia los hijos. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política y a todos los especialistas que se siguen sumando a este gran proyecto. Recordemos que el objetivo del programa es prevenir e informar a todas las familias y los temas son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Y pues bueno, vamos a dar inicio al programa y darle la bienvenida a una gran mujer, a una mujer brillante, a una mujer con un alto intelecto. Dios mío, la veo y me siento muy honrada de que esté aquí. Bienvenida, doctora Gaby. Muchas gracias, qué bonita introducción. Al contrario, yo me siento muy agradecida de que me hayas invitado y platiquemos de este tema tan importante. Ay, muchas gracias. ¿Me da oportunidad? ¿Voy a leer tu semblanza? Sí, por claro, favor. claro que sí. A ver, ojalá que nos puedan decir si se está escuchando bien. Voy a tomarme el atrevimiento de checar si se está escuchando, si se escucha bien, igual, y si no, por favor pongan sus comentarios para que estén pendientes. Gracias. Voy a leer ahora sí la semblanza. Gabriela Garza González es doctora en Ciencias de la Familia, maestra en Ciencias de la Educación Familiar, maestra en Ciencias de la Familia para la Consultoría, certificada en Psicología Positiva, diplomada en Bioneuroemoción, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente es directora del Departamento de Mentoría y Bienestar de la Prepa TED Metepec. Colabora como profesora experta en el programa de educación continua del Tecnológico de Monterrey en formación para docentes en habilidades socioemocionales. Forma parte del equipo nacional del TEC en el programa Familias que Transforman como conductora y creadora de contenidos. Es experta invitada en diversos medios de comunicación como Grupo Imagen, MBS Radio, Excelsior TV, Grupo ASIR, W Radio, Justicia TV, Radio y Televisión Mexiquense. Ha colaborado en medios impresos como El Universal, El Sol de Toluca y Conecta del TEC de Monterrey. Tiene una colaboración semanal de educación familiar en el canal 34.1 del Sistema de Medios Públicos TV Mexiquense, dentro del noticiero Inicia el Día. Asimismo, es conferencista en temas de desarrollo humano, crecimiento personal, temas de familia, pareja y adolescentes. Qué honor tenerte aquí. Gracias, en verdad, y bienvenida nuevamente. Gracias, así me siento muy cómoda y feliz de ponernos a platicar de un tema tan interesante. Tan interesante. Sí, muchas sí, gracias. sí. Por favor, ¿nos puedes contar quién eres? Yo ya te googleé, ya te busqué, ya te vi en las redes y estoy sorprendida de todo lo que haces. Cuéntanos, por favor, ¿cómo has llegado a todo esto? Yo creo que tengo como una misión en la vida y te puedo decir que hoy en este momento me siento muy feliz de poder comunicar, o sea, porque sí, esa es como yo creo que mi gran misión es poder comunicar esperanza, llegar a grandes corazones, tocar corazones. Yo creo que es como una misión muy grande que tengo y que me hace muy feliz, conectar con las personas, y lo hago con autoridad, te voy a decir, porque uno estudia mucho a veces para encontrar sus propias respuestas. Esa es una realidad. Sí. Entonces, una vez que tú has trabajado y encontrado y sanado tus heridas y hecho un trabajo terapéutico fuerte y profundo, y después te metes a la parte de seguir con los estudios, pues te da como una fuerza que solamente se tiene que poner al servicio de las personas. Si esto no se pone al servicio de las personas, esto no tiene ningún sentido. ¿Verdad que sí? Sí, no tiene sentido. Exacto. Servir. Entonces, esto es servicio y es amor, y es de verdad que hay un orden perfecto en la vida que te pone a las personas exactas y correctas como tú, en donde podemos unir fuerzas para tocar corazones, y pues creo que esa es mi misión. Me encanta dar clases, me encanta conectar con los chavos, me meto en la profundidad de sus historias, de sus heridas, y poder meterme ya al sistema familiar también, y poder acomodar, ayudar y todo, pues es mi gran misión en la vida. Eso es lo que hago profesionalmente.
Pero en la vida personal soy una mujer que estoy profundamente enamorada de mi esposo, Uy, un matrimonio de mucho tiempo, tengo 3 hijos, también actualmente soy mamá de adolescentes y jóvenes, entonces es muy bonito esa parte también, poder combinar la parte profesional con la parte de tu realización en la familia, y si todo lo combinamos para servir, todo sale como magia. ¿Verdad que sí? Y es muy padre que estés apoyando desde el núcleo familiar. Exacto. Porque ese es el punto fundamental. Sí. Si la familia está perfecta, todo va a fluir. Ay, sí. Esa es una de mis grandes convicciones, fíjate, por eso me intereso tanto por la familia, porque si empezamos a educar a la persona con estos mensajes, a las personas, a los jóvenes, a quien le tenga que llegar el mensaje de hoy, comenzamos con esta educación, hacemos crecer a las personas, y si esa persona está bien, entonces hacemos un México mejor. Ahora, imagínate si mi experiencia es desde la familia, por eso, porque trabajo en la célula básica de la sociedad, que es la familia. La familia es la estructura social. Entonces, si trabajamos profundamente con las familias y educamos a las familias, entonces estamos asegurando que podemos tener un México mejor. Y por eso es que a lo mejor yo soy soñadora e idealista y veo el mundo color de rosa, pero sí creo profundamente que en hacer estructuras familiares sanas se puede crear un país hermoso, fuerte. Y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr. Aquí estamos. Gracias, sí. Pues mira, es hermoso escucharte y qué padre poderte conocer en persona. Gracias por estar aquí nuevamente. Pues vamos a iniciar con el tema, el desapego. Sí. ¿Es lo mismo desapego, rechazo y el abandono? ¿O cómo lo podemos definir? Sí. Hay algunas diferencias. Voy a comenzar por el rechazo. Mira, todos los seres humanos tenemos la capacidad de rechazar. No quiero la leche de chocolate, la quiero de fresa. Okay. Quiero jugo verde, no quiero jugo de naranja. Rechazo una opción. Eso es algo como muy natural. El dolor está en el rechazo a las personas de un vínculo familiar. Porque también es sano, y lo tengo que decir, aprender a rechazar personas tóxicas en la vida. Eso es muy sano y hay que aprender a rechazar. Yo te rechazo, yo no lo quiero para mí. O sea, ese es como un principio. Pero el dolor viene cuando en el mismo sistema familiar hay alguien inocente que se siente rechazado. Entonces el rechazo que genera baja autoestima, bajo autoconcepto y se convierte en un vacío muy grande. Ahora, sigue lo que es el abandono. El abandono es consecuencia del rechazo. Es decir, alguien ya libremente elige abandonar porque rechaza. Entonces, pensando en la perspectiva de un menor o un niño, pues ya es un golpe doblemente fuerte. No solamente es que me rechazó hoy porque estaba cansado del trabajo, me rechazó porque la verdad se lleva mejor con mi hermano o con mi hermana. No, ya es un abandono, es que esta figura se aleja, se va, entonces ahí sí es una herida más profunda, en donde ya no se puede hacer un vínculo. Y ahora, con esta palabra vínculo, iría a la tercera parte, apego. O sea, la teoría del apego es algo súper profundo, que tiene mucho tiempo que muchos investigadores han ido por la parte a explorar cómo desde niños, desde bebés, formamos estos apegos con la persona que nos da el cuidado, el cariño, el contacto, el calor, que son las necesidades básicas de un bebé para sobrevivir. Entonces va creciendo esta personita hermosa y va formando figuras de apego. Entonces hay una cosa que se llama vinculación, o sea, hay una vinculación muy fuerte hacia esa persona que me está dando como todo este apoyo, y entonces se forma un tipo y un estilo de apego. Entonces, cuando hablamos de desapego, desde mi perspectiva siempre es cuando un menor desafortunadamente no ha obtenido el apego seguro, y entonces se desapega de esa figura buscando por sus medios y como su pensamiento le da, sobrevivir. Entonces el desapego es mucho desde la teoría de los niños y cómo ellos lo van entendiendo y creciendo. Pero aquí ahorita lo que estaría interesantísimo plantear es cómo un padre se desentiende o hace este desapego, esta ruptura hacia algo que por naturaleza esperamos de su rol, que es cuidar, proteger, alimentar. Ahorita hace ratito te hablaba también de la estructura familiar, ¿sí? Que una sociedad siempre va a funcionar en la medida en que la estructura familiar está bien planteada. Entonces, una figura de esposo, masculinidad, fuerza, es la parte como del padre,
en el crecimiento de un niño, una figura paterna. Es como el 50%, yo le llamo la ley del padre, ¿no? Esa estructura familiar se da cuando en esta familia hay una ley del padre o una presencia del padre, ¿no? Y en la otra parte es la figura maternal, la de la mujer, o la parte en donde va el cuidado, la alimentación, el cariño, el contacto, el calorcito. Entonces estas dos figuras forman nuestra estructura que se llama personalidad, que se llama carácter, y eso es lo que se podría decir que es lo ideal. Pero lo que aporta la mamá. Lo que aporta la mamá es hermoso, porque es todo ese cuidado, amor, contacto, alimento, contención, ternura. Ay, ¿qué te digo? Es hermoso. Pero es el otro 50. Es el otro 50. 50. Exacto. Aquí, si vamos a hablar de desapego de padres, vamos a tocar las dos figuras. Sí, porque eso es lo que nos da como la estructura de comprender a los pequeñitos, porque creo que este es el objetivo, ¿no? De aprender un poquito todo lo que los menores pueden llegar a sufrir con respecto a la historia tan bonita del libro. Cuéntame, ¿te ha gustado el libro? Sí. ¿Qué te pareció? Me encantó. Me encantó. Muy, muy bonito, muy bien escrito porque es fácil de leer. Ajá, entonces hace que el lector se meta en la historia. Pero me encantó, te voy a decir por qué, porque me despierta toda esta parte de la realidad social que hay en nuestro hermoso país. Es una realidad dolorosa, es una realidad dura, y a veces este tipo de lecturas nos permiten acercarnos a esa realidad que a veces tenemos olvidada. Y que muchos no se dan cuenta. Que no se dan cuenta, y hay hambre, y hay dolor, y hay muchas carencias en cuanto a la parte emocional, en cuanto a la parte física. Y entonces yo creo que ahora que estamos en este mundo tan globalizado, tan yo siempre digo, este mundo relativo en el que vivimos, el relativismo, me pruebo esto, lo tomo, lo tiro, este mundo desechable. Sí. O lo que yo digo mucho en mis conferencias, este amor líquido, el amor líquido que es nada más así, se da, se diluye, no hago estos lazos fuertes de amor y todo, porque eso es lo que la sociedad me está dando. Sí, lo que yo no quiero lo desecho. Sí, usa, tira y desecha, ¿no? Entonces es como para mí, esta historia tan bella es como, a ver, confróntate, esta es también una realidad. El mundo no es ese que conocemos inmediato, con un dedo, con un clic, compro, obtengo y luego desecho. Hay una realidad más profunda que son seres hermosos y vulnerables, como son los niños y los jóvenes, que necesitan del cuidado de sus familias y que por circunstancias como el hambre no lo tienen. Y esa es una realidad. Por eso mis respetos para la autora, mis respetos, porque has tocado como una parte importantísima para abrirnos y quitarnos como esta venda de los ojos y ver una realidad social. Y yo que trabajo tanto con los jóvenes, me llegó al corazón, porque hay que despertar conciencia en los jóvenes para que sean ellos los que nos ayuden a combatir la pobreza, a combatir la falta de empatía hacia ese dolor, hacia esas carencias, esas diferentes realidades sociales. Esa falta de amor hacia las infancias. Exacto. Pues ya que estamos tocando el tema, te voy a leer una parte, claro, por favor, que va un poquito enfocada con el tema, que es el desapego. Entonces voy a leer esta parte. Recordemos que el libro se llama Inocencia efímera en silencio. Es una novela literaria que nos habla sobre la vida de Jenny, una niña que es sobreviviente de abuso y acoso. A partir de los 5 años ella nos va a narrar cómo fue vivir esta experiencia tan cruel, y su papá Roberto los abandonó a ella y a sus hermanitos junto con su mamá. Y en esta parte es lo que voy a leer hoy, por favor. De todos los hermanos del papá, solo uno, Héctor, tuvo piedad de María y los niños. Este vivía muy cerca de casa, eran vecinos de patio. Tal vez para Héctor era tan cruel lo que veía diariamente que consideró prudente intervenir en un problema que no era suyo. Él buscó a Roberto para tener una conversación y opinar que no estaba de acuerdo con sus acciones. Lo enfrentó diciendo: no puedo creer lo tanto que te alejas, la falta de sentimientos y responsabilidad. Tus hijos te necesitan, no seas cruel, búscalos. Esos niños se enferman y no tienen para medicinas, tienen hambre, llévales comida, necesitan ropa, calzado, atención
y amor. Qué profundo. Qué profundo, ¿verdad? Sí, pero si te fijas ahí, Héctor está dando a Jenny y a sus hermanitos esta figura paterna, esta figura de un hombre que te da esta como protección, este cuidado. Entonces sí, como que ahí hay como la esperanza para Jenny de que sí puede haber hombres que puedan proteger y cuidar. Y Jenny en algunas partes del libro ve cómo esa familia funciona, ¿no? Sí, esa familia funciona. Ella en esta parte se da cuenta que no todo está roto, que hay lugares en los que sí hay cimientos fuertes. Sí, claro. Y aún siendo hermanos Roberto y Héctor, que vienen del mismo sistema familiar, uno sí tiene una forma de vida y el otro va completamente por otra forma de vida, ¿no? Okay. Y aquí está lo interesante del tema. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué hay ese desapego? ¿Por qué si siendo del mismo núcleo familiar, uno se va por el lado izquierdo y el otro por el derecho? Mira, desde la parte del estudio de la familia siempre hay que analizar, cada hijo tiene un número de llegada. O sea, el hijo mayor, el hijo segundo, el hijo mediano, cada uno va asumiendo diferentes roles y papeles para que el sistema familiar sobreviva o se mantenga vivo. Entonces, los padres no son los mismos, es decir, no es, o sea, en el mismo libro se ve como la historia de amor de los recién casados de 19 años, María y Roberto, es como llena de esperanza. Y en ese núcleo, por ejemplo, nacen la mayor, que es Mónica, y Josué. Entonces es distinto porque los padres están viviendo una etapa distinta y luego van llegando los hijos y va pasando una historia familiar. Entonces ya no encuentran la misma estructura. Por ejemplo, no es lo mismo Alberto, ¿sí, el más chiquito? O Jenny, que a lo mejor ya les tocó ver a María sola, ¿no? Entonces sí es la misma familia, es la misma estructura, pero los padres van cambiando y eso va haciendo que cada quien vaya como desarrollando diferentes caminos. Tiene que ver con el temperamento que cada quien tiene. Con el temperamento se nace y ese es único. ¿A qué me refiero con temperamento? Hay un bebé que pide más leche y la pide más caliente, entonces va a llorar más fuerte. Y hay otro bebé que se conforma con una leche tibia. Es su forma de ser, su temperamento. El carácter se forma en la casa y esto tiene mucho que ver con el contexto familiar en el que se crece, en donde los papás van siendo modelos, van modelando conductas, van poniendo límites, van poniendo normas, entonces se va formando el carácter. Y bueno, esta combinación de estas dos cosas forma la personalidad. Entonces por eso puede ser tan distinto Héctor como tan distinto puede ser Roberto. Yo me preguntaría qué número de hijo fue Roberto, no lo sabemos, solo tendríamos que preguntar a la autora, pero tiene mucho que ver con eso, ¿me explico? ¿Qué influye? Yo siempre pregunto eso. ¿Qué número de hijos? ¿El tercero? Sí, quizás. Influye el tercero. Entonces, pero por ejemplo, ¿quién era mayor, Héctor o Roberto, supongamos? Héctor. Ajá, entonces a lo mejor tiene más esta parte del más protector, más cuidador, etcétera, ¿no? Y ya Roberto sale un poquito más suelto. Pero bueno, hay una personalidad muy interesante en cada uno de los dos. Y si pasa por estas circunstancias que te digo, puede ser distinta la forma como se relacionan con sus propios hijos. Ok, pero ¿qué influye? ¿Tuvo algo que le dolió, algo que lo marcó en su infancia a Roberto, que lo está haciendo actuar de esa manera? Por lo que yo puedo leer, si nos basamos en esta historia, tiene que ver con a lo mejor una figura paterna en su familia o una figura también materna en la cual él mismo no tuvo como a lo mejor esa formación, no ese apoyo y entonces no sabe cómo. O sea, lo dejaron suelto en el cual... A lo mejor lo dejaron como muy suelto. ¿No le inculcaron bien sus valores morales y éticos? O no le dieron como ese modelaje. O sea, porque te digo, la pareja va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, es como el caso de Mónica y de... Josué, que son más grandes y ellos tienen la primera parte del matrimonio de los papás de la protagonista, ¿no? Ellos viven esta parte todavía de la estructura de la familia, pero que conforme va avanzando a lo mejor
la relación se va cambiando y hay relaciones que se van fortaleciendo, hay relaciones que van viviendo crisis. Entonces también es importante saber el número de hijo que eres, pero también la historia y la circunstancia que hay a partir desde el embarazo de mamá, con todo lo que es el proyecto sentido, la circunstancia en la que crecen, en la que nace el bebé, por ejemplo, si había trabajo o no había trabajo, si había carencia, todo eso se absorbe en la historia de cada uno de los personajes. Pero también tiene que ver con el temperamento y la personalidad, por supuesto. Okay, aquí lo que estás comentando, el número de hijo es lo que influye para que formemos nuestra personalidad desde ahí. Sí, porque hay un rol que vas a ejercer dentro del sistema familiar para hacer que el sistema familiar siga vivo. Ajá, pero ¿de qué depende que sea el número 1, 2 o 3 o cuarto hijo, por ejemplo? Porque el primer hijo nace, por ejemplo, con todos los miedos de la mamá de ser primeriza. Entonces una mamá primeriza no es igual que una mamá que tiene un tercer hijo, como Jenny, que ya sabe cómo, ¿no? Ajá, pero ahí, ¿qué le transmites al hijo? ¿A cuál? ¿Al primero? Al primero. ¿Al primero? Tu miedo, tu nerviosismo, a lo mejor la situación de que no se salgan las cosas de control. Sí, claro, cada uno vive un papá y una mamá distinta, aunque sea yo la misma Gaby. Yo fui diferente con mi primera hija que con mi segunda hija o con mi tercer hijo. O sea que ese patrón de comportamiento se repite en todos los hijos mayores. Puede ser, o sea, sí. O sea, es 100% comprobable en ese aspecto. También hay 100% comprobable y hay muchos estudios en los hijos segundos, por ejemplo, que ya no tienen este miedo a los papás y hay grandes talentos y genios de los hijos segundos. Dicen que Albert Einstein fue un hijo segundo, grandes personalidades así han sido hijos segundos porque ya no tienen este miedo de las expectativas. Yo digo, pobres de los hijos mayores, porque los hijos mayores siempre todas las expectativas, cargar con todo, ayúdale a tu hermanito y están los dos igual de chiquitos. No con esto quiero victimizar a nadie, porque yo nunca juego aquí al papel de todos somos víctimas y suframos, ¿no? Es un estudio de la familia, sí. Y estudiar la posición y el número y la forma como es cada sistema familiar es interesantísimo para quien esté interesado en sí mismo y en sanar sus heridas y comprender sus relaciones. O sea, no es juicio, no es señalar, no hay mejores ni hay peores. Cada quien es único, es diferente, cada historia es irrepetible, o sea, cada quien tiene su propia historia, ¿no? Sí. Sí. ¿Y aquí qué sucede si la mamá no tiene ese miedo con el hijo, con el primero? Pues no, yo creo que toda mamá tiene, no miedo, pero a lo mejor si no hay tanta certeza hacia lo nuevo. A lo mejor no se le llama miedo, pero no es algo que ella me lo sé y me da toda esa confianza. Pon el análisis en cualquier cosa. Es la primera vez que hacemos un programa de radio. Ay, sientes nervios, ay, sudas. Lo recuerdo muy bien. Así, ¿no? Haces uno cada semana y cada vez te vas sintiendo como más cómoda, ¿no? Es algo como muy, muy natural. Entonces lo mismo pasa con una mamá que tiene un bebito en el vientre y que después sabe que es un parto y sabe que es una cesárea a lo mejor, o sabe que es ya alimentar con el pecho un bebé, te da confianza, y eso los mismos bebés lo sienten. Sí. Y aquí, por ejemplo, entonces el hijo mayor no puede repetir como tal ese miedo, pero sí cumplir con las expectativas que te está pidiendo mamá o papá. Sí, tienden más a ser más cuidadosos, más responsables, porque yo siempre digo con amor y compasión, siempre hasta piensan que se tienen que hacer cargo de los hermanitos. A veces sí, hay realidades en las que sí, como es el caso de Mónica. Mónica tenía que cuidar a Albert. Ajá, mi hermanito. Se convirtió en la mamá. Claro, porque ella, así es como funcionaba el sistema familiar. El sistema familiar de Jenny necesitaba tener alimento, techo, sustento, provisión y todo. Entonces, si María salía todo el día a trabajar y llegaba cansada y exhausta, ¿quién veía por los chiquitos? Pues entonces ese hijo de soporte, así se le llama en el sistema familiar, sale un hijo de soporte que del olón filial, se llama olón filial, a la parte del sistema familiar en donde son los hijos. Alguien sube al olón parental, que forma parte de pareja inconsciente o apoyo inconsciente de la mamá o del papá para sustituir la figura ausente. Ok, así aquí como tal Mónica. Mónica es una hija de soporte que sale ahí a hacer la parte de mamá, cuidado, alimento, cambiaba el pañalito, lechita para Alberto. ¿Y qué sale a hacer Mónica?
la parte masculina, la parte de irse a veces al campo, a veces así es como entonces el sistema familiar. María fue la que sale. María, ¿qué dije? Mónica. María, porque también mucho leo de la descripción de María, la parte de fuerza. También esa fuerza se convierte también un poquito en su carácter, en esa a lo mejor rigidez, en ese cansancio extremo, en esa falta a lo mejor de contacto, de este abrazo, este beso, esta mamá amorosa. No creo que esté muy perfilado en María, porque ella va por la parte del sustento. Porque ella se preocupó más por alimentar, claro, que por apapachar de esa manera, ¿no? Esa parte, sí. Wow, qué interesante. ¿Y qué sucede con el segundo hijo? Ya nos dijiste que es más rebelde, un poquito, ¿se podría decir? No tiene más creativo, más aventado, todo, pero también aquí, por como está la historia narrada, yo dividiría en tres. Uno, pues es Mónica, después es Joel y es Jenny, y después dejamos a Alberto. O sea, dejamos a Joel y es como Josué, me estoy cambiando el nombre. Perdón, los nombres. Josué y Jenny son los... Josué es el segundo, ajá. En medio. Entonces ellos son como los medianitos, y ellos tienen un poquito más de movimiento y flexibilidad hacia las circunstancias de la vida. Es decir, ya les trazaron un camino a los hermanitos, y ya tienen como un poquito más de libertad. A lo mejor en etapas próximas, si es que este libro continúa, en etapas próximas continuará, podemos ver que a lo mejor ellos puedan tener un poquito más de éxito, un poquito más de creatividad, un poquito más de, o sea, sin esta, no digo que uno sea más exitoso y otro, sino que a lo mejor tengan menos miedo a aventarse a. Los últimos dos. O sea, el tercero y cuarto son los que ya no tienen miedo. El segundo y el tercero, digo yo. Ah, el segundo y el tercero. Que son los del medio. Ah, ok. Ajá. Entonces sería Josué y Jenny. Ajá. Un poquito más como, me voy a aventar, no tengo miedo, lo voy a lograr. O sea, yo no tengo toda la carga de ver por mis otros tres hermanitos. O yo no tengo, o chiquito, por ejemplo Alberto, yo no tengo la responsabilidad de dejar sola a mi mamá. O sea, entonces estas dos figuras de medio son aquellas que a lo mejor van a moverse más. Y sí, o sea, desde chiquita Jenny como ayuda a Flor, su abuelita materna, y ahí siente como esta parte de aquí me siento cómoda y con ella voy a hacer muchas cosas, se mueve un poquito más, ¿no? Se siente más libre, más segura. Sí. ¿Y aquí por qué comentas del cuarto hijo, que es el que se queda precisamente pues en esta familia, ¿no? Fíjate que, bueno, estamos hablando de la novela, ¿no? Estamos hablando de la novela, pero ahorita lo vamos a enfocar a las otras familias. Sí, que muchas veces pasa, y en la historia de nuestro país, y se usaba mucho la parte de que el hijo menor era quien tenía que quedarse a cuidar a los padres, y a veces esta es como una creencia que se va como heredando, y ya ni siquiera se cuestiona, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera está mal visto o bien visto, sino que es algo como que se asume. Sí, ya son una tradición, se puede decir, puede ser, o creencia. Mucho ¿no? tiempo se heredó como esa tradición, que el más chico tiene que quedarse a cuidar, por una parte, pero la otra es que a lo mejor el más chico, viendo las historias de todos los demás, que fue a lo mejor más dura, empezando desde la mamá hacia los hermanos y todo, pues a lo mejor inconscientemente siente esa necesidad de proteger, de cuidar y de no dejar, no abandonar. Entonces a veces se forman vínculos, es muy fuerte la palabra, pero pues completamente disfuncionales. O sea, el hijo pequeño o hija pequeña que se queden a vivir la vida de los papás o a resolver las necesidades de los papás. Ese es muy dañino y es pues completamente, híjole, patológico. Sí, es fuerte, porque ya se quedan pues con esa responsabilidad que sí. No la quieren soltar porque sienten que es suya. Claro, porque sienten que tienen que pagar todo lo que hicieron por ellos, porque a lo mejor, hablando de Alberto, no vivió lo que vivió Mónica al tenerse que ir a buscar trabajo sola antes. Mónica, al ser una pequeñita, tenerlo que cuidar, o su hermano, que hay una historia hermosa donde él dice con convicción: yo me voy al extranjero porque tengo que traer sustento. Entonces, wow, se fue solo al extranjero, cruzó, y entonces él era de los que se tenían que encargar todos, ¿no? Sí. Entonces inconscientemente puede haber esta parte de, no, yo, ¿cómo respondo a mi sistema familiar? Pues me sigo haciendo cargo, yo no suelto. Entonces hay que cuestionar mucho esta parte de qué tanto estoy viviendo mi vida con libertad
o estoy viviendo lo que mi familia necesita, o yo creo que necesita mi mamá. Ok, y aquí, por ejemplo, hablando de los hijos pequeños, ¿qué pueden hacer para que ellos suelten esto y que no estén con esa carga emocional que traen? Que están cumpliendo un rol que se puede decir que no les corresponde. Que no les corresponde. Es bien duro, porque a lo mejor yo soy aquí la que viene a meter información para revelar a todos del sistema, no es mi objetivo. Rompiendo el silencio. Sí, se llama rompiendo el silencio. Entonces, pues sí, gracias por decirlo, porque si me siento con esa confianza de decirlo. No, tenemos que vivir nuestra propia vida, y es a partir a veces de los golpes, de las heridas, de los fracasos, de las historias que se repiten y se repiten. Por ejemplo, qué casualidad que no tengo éxito con mis relaciones de pareja, o siempre termino divorciándome, o me terminan corriendo siempre del mismo tipo de trabajos. Es porque no estás viviendo tu vida, no está bien planteado, estás viviendo la de alguien más. Y la de alguien más puede ser como todas las expectativas del sistema familiar hacia ti. Y entonces cuando te liberas de eso, créeme que es cuando comenzamos a vivir. Cuando ya sueltas. Cuando ya sueltas, y no hay cargas, y no hay culpas. Y a veces es difícil, porque a veces el sistema familiar o las personalidades fuertes de mamás, quizá es como la de María, una personalidad fuerte, pues tengo miedo a romper con ese patrón, con esa fuerza, ¿no? Y es doloroso, porque es entre culpa de romper el vínculo, o culpa de decir no me puedo hacer responsable, o culpa de decir hasta aquí. Es bien difícil, ¿eh? Eso tiene que ser tratado con acompañamiento terapéutico para poder lograr dar como el salto. Pero en este caso se tiene que dar cuenta la persona que tiene ese problema, claro, porque si no te das cuenta no vas a pedir ayuda. Lo puedes vivir así toda tu vida. Puedes vivirlo y nunca te diste cuenta que era parte de un sistema, lo que estás comentando. Parte de un sistema que tiene que sobrevivir, jugando un rol que quizá yo vine a la vida a vivir otro rol, y ni siquiera he abierto la conciencia de que tengo la oportunidad de vivir de otra forma, con libertad. Pero yo creo que mi rol es este, y es ahí en donde empiezo a sentir fracaso, o bien en grandes depresiones, o bien de hundimientos fuertes. Entonces cuando rompes ese paradigma, es hermoso, porque es la libertad. Sí, finalmente sueltas algo que traes cargando que no es tuyo. Sí. Traes un costalito ahí pesado, y dices, ¿en qué momento lo voy a soltar? Y luego eso se va heredando, entonces lo voy pasando de generación en generación, con esta tensión silenciosa de que en este sistema familiar hay un patrón. ¿Cuál patrón familiar? Pues los hijos más pequeños se quedan a cuidar a los padres, por ejemplo. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así, hasta que hay alguien que se decide romper el silencio. Ok, entonces cuando hay esta persona que rompe ese silencio, que dice ya no, está rompiendo con esa estructura que ha venido de generación en generación, y ya para sus siguientes ya no va a suceder lo mismo. Se libera completamente. Entonces es importante que nosotros rompamos con esas cadenas que vienen desde hace muchos años, pero siempre y cuando sepamos que están mal. Es eso, porque saberlo, ese es el dilema. Hacer conciencia de que está mal, ese es lo profundo. Sí, es lo profundo, porque no vivimos cómodamente, es la vida que venimos a vivir y así la conocemos, no conocemos otra. Pero pasa mucho con los adultos cuando ya estamos haciendo una vida y te das cuenta que hay repetición en fracasos, hay repetición en cosas que no se dan, hay sueños que nunca puedes alcanzar y todo, y muchas veces tiene que ver con eso, o sea, rompe porque tú tienes toda una vida por delante, ¿no? Sí, pero qué bonito es de que esa persona en algún momento diga, ya, o sea, voy a vivir mi vida, ya no quiero seguir viviendo esto. Exacto. Y que se atreva. Sí, y que se atreva, porque entrar a un proceso terapéutico es doloroso, porque hay muchas realidades que se tocan, a veces cosas que teníamos inconscientes, pues el trabajo en la terapia es de hacerlo consciente, trabajarlo, hacernos responsable de ello y reconciliarnos con esa realidad que no vamos a poder cambiar. Y eso yo creo que ese es el proceso más doloroso, porque en el ínter es lágrimas, es llanto, es no puedo creerlo, pues créelo, pero así es como fue, acomódalo y supéralo y sánalo, porque la vida es hermosa y la misión que tenemos en la vida es venir a romper eso. Fíjate que hay una frase que me encanta repetir. Muchas personas pensamos que esta frase de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y entonces pensamos que tenemos que honrarlos haciendo lo que ellos quieren, cumpliendo las expectativas que ellos tienen de nosotros. Y yo tengo una idea completamente distinta. Yo creo que honrar a mi padre y a mi madre tiene que ver con que yo tengo la capacidad y voy a trabajar muy duro y voy a ser muy valiente en poder sanar las heridas que ustedes no pudieron sanar.
Es la manera de honrar. Así es como los honro mi sistema familiar, rompiendo ese silencio. Sí, porque no puedes honrar a una persona que se está comportando muy mal y quizás lo sigue haciendo, y porque es tu papá o es tu mamá y vas a seguir ahí. No, al Okay. contrario. En este caso, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de Roberto? ¿Lo honraría Jenny o no lo honraría? Qué profundo. Vamos a preguntarle a Jenny qué haría. Sí, ¿qué haría Jenny? ¿Qué haría Jenny? Sí, Jenny es una hermosa pequeñita que es la voz de una realidad social de México que existe. Hay mucho que hacer en ese tema. Hay mucho por trabajar con este libro, y ojalá que llegue a muchas escuelas, a muchos lugares, a muchos hogares en los que lean de qué se trata esta historia. Tan linda. Gracias. Y, por ejemplo, en este sistema que dices, regresando un poquito al desapego. Sí. Entonces, como papá o mamá, genero ese desapego a mi hijo, pero ¿por qué lo hago? O sea, lo veo, no lo quiero. Por ejemplo, aquí donde hablaba de que no iba, no les llevaba alimentos, sí. o hay muchos hogares en los que sucede eso. ¿Por qué hay ese desapego? ¿Por qué no le importa al papá o a la mamá, los hijos? Hay muchas causas. Mira, en México yo creo que una de las principales puede ser la falta de recursos económicos. O sea, que papá o mamá se tengan que ir a trabajar todo el día al campo o se tengan que ir a conseguir dinero. A veces falta ese apego en el interior de la familia porque no puedo contactar, necesito irme a trabajar para alimentarte. Entonces, ese apego, ese vínculo fuerte a lo mejor no se forma porque mi misión es ir a cazar, ir a traer la carne, ¿no? Ir a traer el panecito. Entonces, esa puede ser la principal. Otra de las causas puede ser problemas de salud mental. Cuando papá o mamá tienen una depresión o sufren ansiedad o tienen alguna situación mental que no está completamente sana, eso también es causa de un desapego. Me desentiendo porque no tengo la capacidad de contactar, de hacerme cargo. Esa puede ser también una realidad muy grande. Otra realidad puede ser, por ejemplo, la estructura familiar de la que vengo, en donde nadie me enseñó y entonces no sé cómo hacerlo. Yo no conozco otra forma para hacerlo. Entonces no sé cómo, no tengo recursos para hacerlo. Pero a ver, vamos a hablar específicamente de Roberto, porque hay un factor que también es importantísimo conocer. En México, una de las causas del desapego de los padres hacia los hijos son las adicciones. Okay. Las adicciones tienen que ver con el alcohol, tienen que ver con las drogas, pero ¿qué crees? Que también puede haber adicción al sexo, puede haber adicción a personas. Okay. Yo percibo en esta pequeña historia que hay una relación de adicción-dependencia entre Sonia y Roberto. Entre Sonia y Roberto, como si para Roberto, un jovencito, de pronto viene a su vida Sonia y hay un contacto sexual muy fuerte y muy profundo en donde ya todo gira alrededor de su relación, al grado que Roberto se olvida de María. Pero también hay este tipo de adicción a una persona de parte de María hacia Roberto. O sea, María completamente es adicta a él, ella no se ve sin él. Y ese yo creo que es un mensaje muy grande que le tenemos que dar a todas las mujeres a partir de la historia de María. Sí podemos, o sea, no necesitamos estar esperando que alguien te venga a dar, a decir, a probar, a hacerte sentir querida. O sea, aunque fue muy duro para María, con el tiempo lo fue descubriendo que podía salir por ella misma, pero toda la primera parte estaba en esa dependencia emocional de que Roberto regresara a la casa y Roberto regresara. Entonces, ¿cuánto tiempo en la crianza de los 4 hijos pasaron todos creyendo esto, de que él va a venir, él va a regresar, él es su papá? Entonces ahí hay claramente una codependencia emocional hacia Roberto, que sin darse cuenta ella traspola a sus hijos. Lo transmite. Entonces ellos viven esta parte de apego pues ambivalente, porque es como sí está, pero no está. En el caso de María, ¿por qué digo esto? Porque María se va a trabajar, todo el tiempo va por el pan y regresa cansada y con poca tolerancia y ruda, y a lo mejor por ahí con algunas nalgadillas o golpes, ¿no? Entonces esta figura de apego pues no está siendo la sana. El que le llamamos apego seguro es el apego ideal entre los padres y los hijos en la crianza.
En esta historia no existe. No existe el apego. No existe el apego seguro. De los hijos con mamá, en este caso. No, ni de María hacia ellos. Okay. No hay. O sea, simplemente ella tiene que irse a sacar el pan. Y la otra parte es este apego como pues, completamente evasivo de Roberto, que pues, evado mis responsabilidades, evado lo que me toca como padre de familia, porque estoy metido en otra relación, con otras necesidades. Yo sí percibo que hay un contacto sexual muy fuerte con Sonia y es ahí donde se atrapa su relación. O a lo mejor esta parte de ver a Sonia como educada y maestra y venía de fuera, la idealiza con una figura materna que quizá él no tuvo, con Ana, rígida, fría, dura, porque se describe como una personalidad muy dura. Entonces esa parte de mamá alcanzable y todo, pues lo encuentra en Sonia. Por eso es que se va todo hacia allá sin darse cuenta y sin tener conciencia del daño tan grande que puede estar haciendo a sus hijos, porque él hace que ellos formen con él un apego completamente evasivo, y esto hace que personalidades como las de Jenny hagan este tipo de autosuficiencia. A mí en el libro me encanta ver cómo Jenny todo el tiempo, ella sale, ella encarga, ella camina, ella esfuerzo físico, grandes caminatas, que tanto esfuerzo hace por vivir cada día, ¿no? Es esta parte se independiza, ella sola sale, ella sola puede. Entonces eso tiene que ver con la parte de la formación de la personalidad también de Jenny. Entonces te digo, puede ser con las adicciones, puede ser factores económicos, puede ser problemas de salud mental y bueno, pues historias como esta, ¿no? Que no hay como no hay claridad en qué es lo que pasa con Roberto, pero sí creo que tiene que ver con la relación que él forma con Sonia, en donde puede haber esta parte como de una ilusión, un encuentro sexual muy fuerte, en el que él decide dejar a su familia y poner como segunda opción a María. Al fin María siempre va a estar, siempre lo va a estar esperando. Al fin, cuando él se aparece ahí, es recibido, no pasa nada. Entonces a los pequeñitos les forma aquí una ambivalencia y una desestructura tremenda. ¿Qué sucede con esos pequeños cuando crecen con esta estructura que no hay? O sea, en México he leído que el 30% de los papás pues finalmente tienen este desapego con los hijos. ¿Qué sucede con estos pequeños que no tuvieron esa figura, que los primeros 2 años de vida son los primordiales para su crecimiento, su desarrollo físico y emocional? Sí, o sea, aquí estamos hablando que hay como consecuencias en la personalidad como adulto. Entonces, una puede ser que nunca contactan con sus emociones. O sea, como adultos va a ser muy difícil que puedas contactar con tus emociones y profundizar en las emociones. Entonces, igual evasivo en la parte emocional y socioemocional. Entonces, es muy difícil profundizar porque hay como una parte de autodefensa, como mejor me protejo. Esa es una. La otra es la autosuficiencia, que yo puedo todo, mejor yo solo por mis propios medios. Entonces es difícil que me relacione con otros. Entonces también genera mucho la búsqueda de la soledad y muchos fracasos en las relaciones porque no puedo confiar. Esa es una. Otra es que siempre van a estar alerta con hasta cierto como delirio de que me va a hacer, no puedo confiar, temerosos, ansiosos. A ver, ¿cuál otro se me puede venir a la mente? Sí, está completa inseguridad. ¿Depresivo? Sí, también puede generarse después depresión. O sea, mucho con el tipo de apego. Porque te digo, aquí en esta historia estoy observando dos, el de María y el de Roberto. El apego que los chicos, los 4 hermosos hijos, pueden desarrollar con uno y con otro. El problema aquí es que como María le da entrada a Roberto y regresa cuando se le da la gana, genera en ellos esta como ambivalencia, pero si es completamente evasivo papá, o sea, no está a cargo de nosotros, pero María se encarga de decirles, no, sí, es tu padre. Pero hay rasgos en María que noto, por ejemplo, cuando hay celebraciones y todo, ella tendría, vénganse niños, vamos acá. Mucho a la soledad, ¿no? Mucho a la soledad, o decir, no, nosotros aquí estamos bien, ¿por qué? Pues porque no hay confianza y tendemos mejor a resolverlo nosotros solos. Aislándolos un poquito de estas, pues de esta familia, de estas celebraciones que comentas. Pues todos esos temas que acabas de decir
los vamos a estar viendo precisamente, la ansiedad, la depresión y todo esto que es tan complicado que se ve en este libro. Sí. ¿Qué hora es? Ahora sí ya me perdí, perdóname. Buenísima. Soy una parlanchina. Muchas gracias. No, Algo por lo que te quieras despedir, perdóname, ahora sí. No, ni me digas, nos picamos. ¿Cómo que me quieres pedir? Que si lo que dije no quiero que se generalice y nadie se lo tome personal. Esto es parte de un trabajo terapéutico, terapia familiar, y estoy tomando los temas como muy generales. Nadie, por favor, con lo que dije se vaya a sentir ofendido. Por favor, este es un trabajo terapéutico. Me siento muy agradecida que me hayas dado voz para esto. Al contrario. Y hay que hacer muchas cosas juntos por el bien de tantas mujeres que sus esposos las abandonan, por tantas pequeñitas como Jenny que sus papás las abandonan, y sobre todo por la parte del abuso hacia las pequeñitas, que para mí ese es como mi estandarte. Nadie tiene derecho a ser abusado, así es que vamos contra ellos, y aquí hay muchas personas que queremos cuidar a toda esa niñez. Muchas gracias nuevamente. Sí. Pues ya compartí tus redes, ahí gracias. Ya te etiqueté para que te conozcan, gracias. Si alguien te quiere seguir y conozca todo lo que estás haciendo, que es magnífico. Gracias. Me siento muy orgullosa y honrada de que estés aquí y de conocerte. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias nuevamente. Gracias a todos por estar en el programa. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a las 5 de la tarde por Cadena Radio, Cadena Política. Recuerden que el libro lo podemos encontrar en Amazon, en la librería Morelos, la librería El Timón. Y pues recordemos que cada semana tendremos un tema diferente y un especialista con ese tema desarrollándolo. Muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.